Escuela Neurolingüística Soviética. Hola a todos. En esta ocasión revisaremos la neuropsicología vista desde el enfoque soviético. Para comenzar, partamos de la definición de neuropsicología. La neuropsicología se define como una disciplina que se encarga del análisis de las funciones psicológicas en estrecha relación con la actividad cerebral, tanto en la normalidad como en la patología en niños y adultos. Si bien el hombre ha mostrado interés en conocer qué causa la actividad psicológica y cómo se producen los diferentes eventos conductuales desde tiempo muy antiguo, solo se creía que la mente era la encargada de coordinar todo: memoria, habla y pensamiento. Y no fue hasta hace cerca de un siglo que se pudieron presentar ante la comunidad científica evidencias clínicas que demostraban que las suposiciones que se tenían eran correctas y que efectivamente sí existían lesiones en el cerebro que pueden alterar funciones específicas. Analicemos ahora algunas de las teorías de los autores más representativos de la escuela soviética. Lev Vygotsky, quien fue un psicólogo soviético que estudiaba el desarrollo de los procesos psicológicos superiores del pensamiento y del lenguaje. Durante su vida, Vygotsky dedicó gran parte de su tiempo a la enseñanza y tuvo como alumnos a Alex Luria y Leontief, quienes se convirtieron en sus principales colaboradores. Vygotsky tenía como objetivo explicar con base científica los procesos psicológicos, partiendo desde lo más elemental a lo más complejo, definiendo siempre el papel de la cultura y la sociedad sobre el desarrollo de los procesos mentales superiores. Partiendo de los pensamientos teóricos de Vygotsky, que plantea la teoría histórico-cultural del desarrollo psíquico humano, las funciones psicológicas como percepción, atención, memoria y pensamiento son resultado de la asimilación individual del sujeto con su ambiente. El desarrollo de estas funciones se encuentra en conexión con el proceso de formación de nuevas estructuras funcionales del cerebro, estructuras que fueron denominadas por Luria como sistemas funcionales cerebrales. Vygotsky plantea la hipótesis de lo que él denominaba carácter mediatizado de las funciones psíquicas, en la que señala que en el trabajo del hombre hay utilización de instrumentos que mediatizan en sus relaciones con el medio externo. En los procesos psíquicos hay utilización de sistemas de señales como los símbolos, los signos, y por medio de estas hay una reestructuración de las funciones psicológicas. Es así como las funciones psicológicas primarias o naturales se convierten en funciones superiores, no solamente en el desarrollo de la humanidad, sino a través del desarrollo ontogénico. De esta manera, la percepción se vuelve categorial. El pensamiento se vuelve conceptual, la atención voluntaria y la memoria lógica. Vygotsky también sostenía que el factor determinante del desarrollo psicológico del hombre lo constituyen la asimilación de la experiencia social. Mencionaba que el hombre no nace con facultades predeterminadas de pensamiento. Todo lo asimila a través del aprendizaje, en el que los objetos intervienen como objetos sociales, y la asimilación de la experiencia social en el hombre se realiza gracias a la interiorización, este proceso que ocupa un lugar central en la escuela soviética. En el análisis del desarrollo psicológico del niño, los autores soviéticos señalan la variabilidad histórica de los procesos de desarrollo. Es decir, la infancia se determina por el carácter y las condiciones de cada sociedad. A cada periodo de la infancia le corresponde un determinado tipo de actividad que se denomina rectora, cuyo desarrollo condicionan los cambios en los procesos psicológicos del niño y las características de su personalidad en un determinado estadio de su desarrollo.
El CONIN diferencia los tipos de actividad rectora correspondiente a determinados periodos cronológicos de la niñez. Como actividad objetal, instrumenta del primer año a los 3 años, actividad lúdica de los 3 a los 7, actividad escolar de los 7 a los 11 años, comunicación dentro de las formas colectivas más organizadas, como son las organizaciones artísticas, deportivas, científicas y de trabajo en edades de entre 11 y 15 años, y la actividad escolar de los 15 a los 17 años, que comprende orientaciones técnico-profesional y científica. Estas actividades rectoras condicionan el surgimiento de nuevas estructuras y funciones de la personalidad y se dividen en 2 grupos. El primero lo integran las actividades donde predomina la asimilación de tareas relacionadas con las normas del comportamiento, comunicación, relaciones interpersonales, motivos, etc. En el segundo grupo, actividades donde predomina las asimilaciones con objetos, es decir, se forman las capacidades intelectuales. En cuanto a la formación de procesos intelectuales, la escuela soviética define la importancia de la educación en la formación del intelecto, puesto que señala fuente del desarrollo intelectual está fuera del individuo, en su medio. Con la interacción con el sujeto asimila la experiencia social a través del aprendizaje, puesto que la educación no solo acelera o retrasa, sino que lleva consigo el desarrollo. El desarrollo intelectual no se reduce a adquisición del conocimiento o habilidades, sino que implica un cambio en las estructuras del pensamiento del estudiante, y estos cambios ocurren en el proceso de aprendizaje. Alexander Luria, quien fue un médico y psicólogo soviético, es considerado el padre de la neuropsicología contemporánea, quien no abandonó la postura histórico-social de Vygotsky, habiéndose especializado en neurología y en el estudio de la afasia. Durante la Segunda Guerra Mundial, colaboró en el tratamiento de lesiones cerebrales. Las teorías de Luria se aplican exitosamente a la práctica tanto para el diagnóstico como para la rehabilitación, lo que hace que éstas sean teorías altamente aceptadas en la actualidad, y los métodos basados en estas teorías son de los más populares y de los más efectivos. Luria pensaba que la actividad mental tiene lugar con el trabajo en conjunto con diversas actividades cerebrales y que forman sistemas cerebrales complejos que actúan como un todo. Luria diferencia estos grandes sistemas funcionales en 3, que se mencionan a continuación. Primer sistema, el cual regula el tono, la vigilia, los niveles de conciencia y estados mentales. Dado que en el estado de vigilia se recibe la mayoría de la información, se necesita la corteza despierta o alerta regulado por las exigencias del medio. Para esto, estructuras del tronco encefálico y diencefálico seleccionan la información y activan la corteza. El segundo sistema recibe, analiza y almacena la información proveniente del medio interno y externo, comprende las regiones posteriores del cerebro y su organización es jerárquica desde lo más específico a lo más complejo. Este sistema contiene áreas altamente específicas para el análisis de la información. Y por último, el tercer sistema, el cual posibilita la programación, regulación y verificación de acciones y se ubica en la región frontal del cerebro. Desde el punto de vista de los soviéticos, esta escuela representa una integración entre el localizacionismo, que planteó que las funciones psicológicas se pueden localizar en regiones específicas del cerebro, y el antilocalizacionismo, que refiere que las funciones psicológicas no se pueden localizar, sino que actúan como un todo. La postura soviética retoma el localizacionismo, pero con la intención de utilizar el factor psicofisiológico que subyace a las alteraciones, no intentando localizar las funciones específicas en el cerebro.
En la escuela soviética se parte de una nueva representación de las funciones psicológicas y en especial del lenguaje, que se considera como uno de los procesos más complejos que influye y reestructura al resto de los procesos psicológicos. Los soviéticos no buscaron la correlación directa entre estructura y función, sino que realizaron una concepción más compleja, donde consideraron que las funciones psicológicas se desarrollan durante la vida y que existe una representación de la naturaleza social del lenguaje. Estos avances condujeron a una etapa en el estudio de la afasia, donde la escuela soviética ha llegado a una de las definiciones más precisas del concepto de dicha aclaración, considerándola como una alteración sistémica del lenguaje que resulta de lesiones locales del cerebro, involucrando diferentes niveles de su organización que influye sobre sus relaciones con otros procesos psíquicos y conducen a la desintegración de toda la esfera psíquica del hombre, alterando, en primer lugar, la función comunicativa del lenguaje. La afasia incluye 4 componentes: la alteración propia del lenguaje y de la comunicación verbal, la alteración de los procesos psíquicos, cambios en la personalidad y la reacción hacia la enfermedad. Finalmente, dichas teorías y trabajos han logrado impulsar una escuela neuropsicológica que desde su inicio fue ganando adeptos y en la actualidad es la más aceptada por neuropsicólogos alrededor del mundo. Buenos días, están con nosotros el maestro Javier Galarza del Ángel y el maestro Alfredo Padilla. Nos van a dar su opinión sobre la Escuela Soviética de Neuropsicología. Maestro Galarza, ¿qué opina sobre la Escuela Soviética de Neuropsicología? Yo creo que la Escuela Soviética de Neuropsicología ha sido la más importante. De hecho, ahí surge la neuropsicología moderna, con los trabajos de Luria. Pero antes de que se conociera como neuropsicología, bueno, hay trabajos de Sekhenov, de Pavlov, los de Vygotsky, que la gente lo ve como un psicopedagogo, pero fue quien influenció más la vida académica y profesional de Luria. Pero es una escuela muy importante que se conocía poco hasta que cayó esta barrera académica con el occidente, pero es lo más importante para mí. Muy bien, maestro Galarza, de acuerdo a su opinión, ¿qué aportaciones ha dado la Escuela Soviética de Neuropsicología? Con los trabajos de Luria, que es el exponente más importante, Luria tuvo la oportunidad de ver a miles de pacientes con daño cerebral por herida de bala y pudo hacer análisis de los factores que intervenían en cada uno de las lesiones y pudo organizar los síntomas de cada una de las áreas lesionadas y además planteó una manera de organización del cerebro y planteó 3 bloques. O sea, la idea principal para mí creo que es esta idea de los 3 bloques funcionales y de cómo es que se podía dividir cada bloque en diferentes áreas, primarias, secundarias, terciarias. Maestro Alfredo Padilla, de acuerdo con su opinión, ¿quién es el mayor exponente de la Escuela Soviética de Neuropsicología? Pues ya lo dijo Javier, el señor Alexander Romanovich Luria. De acuerdo a su opinión, ¿qué vigencia tiene en la actualidad la Escuela Soviética de Neuropsicología? Bueno, atendiendo a lo que también dice Javier, la escuela soviética tuvo un papel muy importante al inicio de la neuropsicología moderna. O sea, estructuró el método de aproximación a la neuropsicología, creó la forma en la que se puede analizar el funcionamiento del cerebro en relación a la conducta cuando hay un daño cerebral, y
para las personas que se inician en la neuropsicología o empiezan a formarse como neuropsicólogos, es muy importante conocer esos modelos, es básico pues conocer estos modelos teóricos. Sin embargo, las nuevas tendencias de la neuropsicología a nivel mundial van más relacionadas pasan la etapa de lo que es elemental y pasan la etapa de la experimentación al diseño de trabajos con sujetos normales, o sea, que no tienen daño cerebral, y a los procesos de rehabilitación desde una metodología neuropsicológica. Entonces, son vigentes en la medida en que son la base para conocer la neuropsicología, o por lo menos de la forma de aproximarse a la neuropsicología, pero bueno, han sido rebasados desde hace un buen rato. Maestro Galarza y maestro Padilla, de acuerdo a su opinión, ¿cómo ha influenciado la Escuela Soviética de Neuropsicología en México? La ha influenciado directamente, primero con los trabajos del doctor Alfredo Ardila, quien estuvo estudiando allá en Rusia con Luria directamente, y después con los trabajos del doctor Ardila y de la doctora Ostrowski, que tienen una influencia netamente luriana. Y después, mucho tiempo después, ha habido neuropsicólogos mexicanos que han ido a estudiar a Moscú, no directamente ya con Luria porque ya estaba muerto, pero el doctor Luis Quintanar de Puebla es netamente un neuropsicólogo formado en la escuela soviética. El doctor Jordi Peña Casanova de Barcelona, España, que también ha estado influyendo mucho en la neuropsicología en México. Él también fue alumno de Luria. La doctora María Luisa Bringas de Cuba también estudió allá en Moscú y ha estado trabajando también con proyectos de investigación con gente en México. Y muchos de los neuropsicólogos actuales ahorita en la Asociación Mexicana de Neuropsicología han salido de formarse en las maestrías en Puebla, por ejemplo, y en la FE Zaragoza, donde está directamente la influencia de Luria. Por un lado con el doctor Jordi Peña, que fue alumno de Luria, y por otro lado en Puebla con el doctor Luis Quintanar y la doctora Julia Soloviego. Entonces, todavía permea la neuropsicología soviética en México. Sí, bueno, agregando un poco a lo que ya plantea Javier, la neuropsicología en México surge o se desarrolla en base a dos grandes escuelas. Una de ellas es la rusa, ¿no? Así como lo plantea Javier, con la llegada del doctor Ardila, y otra es la escuela francesa, ¿no? Donde se forman otros personajes como Esmeralda Matute, Raquel Chayodich y todos ellos. Pero a pesar de que ya la escuela rusa ha sido superada y son mucho más pragmáticos los trabajos, ¿no? Más enfocados a lo que plantea la escuela americana o la escuela alemana, sigue siendo una base esencial para entender el funcionamiento del lenguaje. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agnosias, afasias, sigue teniendo esa vigencia, ¿no? La escuela soviética. Y efectivamente en México existen 3 programas de neuropsicología, 3 programas de posgrado, y 2 de ellos están basados en el modelo ruso, ¿no? Entonces sigue teniendo una fuerza y sigue teniendo presencia la escuela rusa en México, que parece ser que es como la línea base, ¿no? Para el desarrollo de la neuropsicología en México. Maestro Javier Galarza y Alfredo Padilla, les agradecemos mucho su aportación, renombrados neuropsicólogos aquí en nuestra entidad. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.